Señor. Solo la sangre de tu Hijo pudo redimirnos, Señor, porque en Él encontramos este sacrificio, este único sacrificio, Señor, que necesitábamos para sanar la ruptura que había entre nosotros y tú, Señor. Padre, te damos gracias por tu Hijo, porque no escatimaste, Señor, eso. Gracias porque tu Hijo renunció a su privacidad personal, renunció a su gloria, renunció a todo aquello que es de Él, Señor, que le pertenece, y se hizo hombre. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Señor, te damos gracias por ello. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Deseamos que tu palabra hable en nuestra vida. Nuestro corazón, Señor, está deseoso de escucharte. Nuestro interior quiere ser llenado por ti. Señor, los huecos más profundos de nuestra alma están deseosos de ti, Señor. Y queremos escucharte. Padre, ayúdanos. Ayúdanos y sosténnos en esta tarde, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de tu Hijo oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Trajo su Biblia ahí? Sí. Le pido que me acompañe ahí a el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 17 al 30. Estaré tomando algunos pasajes de la narración que nos hace Juan, para después tomar como esto que conocemos como el grito de fe o el grito del evangelio, eso que se encuentra atrás del elemento histórico, eso que se encuentra atrás de lo que Juan nos está diciendo. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene por ahí? Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 19, verso 17 al 30. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y le puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica. Y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban allí cerca, dijo a su madre: mujer, ¿ahí está tu hijo? Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, viendo Jesús que todo ya había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. He decidido que el mensaje se titule Ibis ad crucem. Básicamente es las palabras que utiliza Pilato para condenar a Jesús. Básicamente significa eso. Es como si yo estuviera siendo condenado a cierta condena y dijeran mi nombre: Alexis es condenado a tantos años de prisión. Entonces básicamente lo que está sucediendo en este momento, o lo que está narrando Juan, es eso: Jesús está siendo sentenciado. Pero al mismo tiempo creo que ya el título, mis hermanos, nos quiere comunicar algo de lo que Jesús está a punto de hacer. Y es que Jesús parece ser que se está condenando a sí mismo, o que se está sentenciando a sí mismo. La narrativa que acabamos de leer parece llevarnos
a este clímax, a este punto tan intenso de la crucifixión, donde Jesús mismo al final de todo dice: consumado es. Y en este sentido tiene toda la pertinencia poder decir que Jesús mismo, que Dios mismo llevó a la cruz a Jesús, mis amados hermanos. Y hay por lo menos 3 elementos relevantes con los que cerca de la cruz, con los que yo deseo irme en esta tarde. Y el primero de ellos es que la cruz, hablando de Cristo, el crucificado, la cruz no nos acerca a Dios. La cruz no nos acerca a Dios, sino que acerca a Dios a nosotros. El trascendente, el que está por encima de los cielos, el que parece imposible traerlo abajo, se hace hombre. Y lo vemos en una cruz. Es por eso que alguien dijo alguna vez: jamás podría creer en Dios si no fuera por la cruz. Es muy interesante, porque parece ser que la cruz es esta forma, es este clímax, es este momento tan importante en el que Dios dice: estoy con ustedes. Así es. Y en efecto, creo que la cruz es el centro gravitatorio del cristianismo. Creo que toda acción de persistencia cristiana tiene que ver con el fundamento de la cruz y con el crucificado, con Cristo Jesús. Y este acontecimiento, mis hermanos, constituye sin duda alguna la evidencia, constituye el diálogo, constituye el cumplimiento y constituye el hecho comprobable de la acción redentora de Dios en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Si algunos de nosotros nos preguntamos ¿dónde estaba la redención de Dios?, podemos apuntar plenamente a la cruz y al crucificado, porque ahí está. Y el segundo elemento es: la cruz coloca en el tiempo a aquel que es eterno. La cruz coloca en el tiempo a aquel que es eterno. Sin duda alguna, creo que la historia, el tiempo en el que nos encontramos, el tiempo geográfico en el que estamos, este preciso instante no queda exento de la cruz. De hecho, creo que se alude a ella incluso desde antes de la existencia humana y desde antes de la existencia cósmica, desde antes de que pudiéramos concebir todo esto que hoy podemos ver y palpar. Es decir, Jesús siendo el elemento singular de el singular y este hombre que reestructura el significado de la cruz, ya estaba presente desde antes de todo lo visible para ser sacrificado en la cruz por nosotros. Como tercer elemento, creo que la cruz nos otorga seguridad de que nuestra fe es verdadera, de que nuestra fe es profundamente densa, es profundamente cierta. Y Pablo diría: es que la esperanza no nos avergüenza, porque seguimos fundados en la cruz. Alguien escribió algo muy, muy hermoso y dijo: la cruz prueba todo aquello que merece llamarse cristiano. Y no podría ser de otra manera, porque la cruz se opone a cualquier tipo de fusión que desee establecerse como verdadero dentro de nosotros. Aquello que desee fusionarse con Cristo y decir: no, eso no le pertenece a Cristo. Todo aquello que esté acorde a la cruz se establece como verdadero dentro del cristianismo. Así que, mis hermanos, Jesús, a través de la acción consumadora de la cruz, establece aquello que merece llamarse verdadero y aquello que merece llamarse falso. Y sí, creo que no hay duda de eso. Creo que la cruz configura el orden. Creo que este evento de la cruz configura los tiempos. Este evento de la cruz configura los momentos. Y sin duda alguna, la cruz es el estándar de todas las épocas. El pasado no pudo resistirlo. Y el futuro deberá volver a mirarla en cada espacio que se encuentre. Por mucho que avance el tiempo, la cruz y el crucificado seguirán siendo motivo de conversación en todos los tiempos y en todas las épocas. Y sin duda lo creo, porque creo que todos de alguna o de otra manera estamos atravesados por la idea de Dios, atravesados por este sentir de una necesidad interior.
San Agustín decía, todos tenemos un vacío que tiene forma de Dios, mis hermanos, sin duda. Pero al mismo tiempo, creo que es muy difícil comentar sobre la narración de la crucifixión. Sin duda alguna, creo que es difícil. Me parece que es todo un reto, porque nos enfrentamos al momento clímax de la obra de Cristo Jesús. Nos enfrentamos a la misión de Cristo, a esto por lo cual Cristo fue enviado por cada uno de nosotros. A la misión por la que hoy podemos decir somos redimidos, somos creyentes, somos de Cristo, somos su pueblo, somos su iglesia. Es por eso que se vuelve algo tan denso de hablar. Pero aún así quiero proponer que analicemos 3 momentos importantes sobre la crucifixión de Jesús, que ya están expresados por Juan, por el evangelista, los cuales hacen que la cruz tome un giro de relevancia y tome un giro de resignificancia para la época primitiva y aún para nosotros en nuestro tiempo. Y para continuar, me gustaría hacer 3 aclaraciones en cuanto al evangelio de Juan. Y es que sí, mis hermanos, Juan sí es un registro histórico de Jesús. Es decir, Jesús sí murió, Jesús sí estuvo en la cruz, Jesús sí tuvo sed, Jesús sí sufrió latigazos. Es real. Juan, aun cuando parece un poco como este sentir de una canción que va de poco a poco, como que inicia con poquito y conforme va avanzando, la narración va creciendo tanto hasta que llega el clímax, hasta que llega el momento cúspide de la canción y dice, uy, Jesús murió. Avanza de poco a poco. Juan toma los elementos históricos, lo que decimos que en realidad lo que está narrando de Jesús pasó, toma los elementos históricos y quiere mostrarnos el carácter evangélico del mensaje de Jesús. Es decir, ¿qué nos quiere decir Juan con que Jesús tuvo sed? ¿Qué quiso decirnos Juan con que Jesús realmente fue clavado? Y esa es su intención, porque los elementos presentes en Juan pueden ser interpretados desde la proclamación del evangelio. ¿Qué es eso que Jesús desea que nosotros conozcamos? ¿Qué es eso que Jesús desea que encontremos detrás de esto que nos está narrando Juan? Y para comenzar, quisiera leer el verso 17 y 18, que es nuestro primer encuentro, nuestro primer encabezado de lo que iremos narrando, y lo he titulado La cruz. En su clímax de crucifixión modelan la predicación de Cristo. La cruz en su clímax de crucifixión modelan la predicación de Cristo. El verso 17 y 18 dicen: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él otros 2, uno a cada lado de Jesús y Jesús en medio. Mis hermanos, no podría ser de otra manera. Jesús se coloca a sí mismo como ejemplo primario de su predicación a través de la crucifixión. El texto comienza abordando algo sumamente importante diciendo: tomaron pues a Jesús. Tomaron pues a Jesús. Y estas primeras palabras lo abordamos y lo notamos a un Jesús que practica lo mismo que enseña en su crucifixión, en su dolor, en su humillación. No observamos ninguna resistencia de parte de Jesús. Por el contrario, obedece a sus propias palabras cuando nos dijo: no resistan al malo. Antes bien, a cualquiera que golpee su mejilla derecha, vuélvanle también la otra. Jesús, en otras ocasiones, Jesús fácilmente pudo escapar de las manos de sus enemigos. ¿No recuerda que en otros evangelios sus enemigos lo querían apedrear, lo querían agarrar, y Jesús de pronto se escabullía entre la gente? Lo pudo haber hecho también en esta ocasión, pero tomaron a Jesús. Tomaron a Jesús. Y me parece que Jesús está diciendo: así se ve lo que dije, así se ve lo que anduve diciendo por las calles, así se ve lo que yo quería decir cuando me acercaba a la gente, cuando deseaba que amaran a su prójimo, cuando deseaba que se pusieran en los zapatos del otro. Así se ve. Y es, no sé, me vuela la cabeza pensar en eso y ver a un Jesús que diga: así se ve lo que yo quiero que hagan. Sin embargo, Jesús se deja tomar, mis hermanos.
Pero note eso, Jesús se deja tomar. Y en este sentido, podemos decir que Jesús mismo se está entregando. Ajá, eso, que Jesús mismo está dispuesto a decir, sí, yo muero por él, sí, yo muero por Alexis, sí, yo por Iker, sí, yo por José, sí, yo por ellos. Jesús es tomado. Justamente así se ve lo que Jesús decía por las calles. Así se ve aquello por lo cual Jesús se hizo famoso. Hermanos, Jesús no solo predica el reino, sino que encarna los padecimientos del reino. Hermano, Jesús no solo predica el reino, sino que predica la piedad del reino. Jesús no solo habla del reino, sino que carga la cruz que nos dijo a nosotros: tomen su cruz. Si esperábamos un ejemplo mayor, si esperábamos ver cómo se cargaba una cruz de forma literal y figurada para nuestra vida cotidiana, estaba Jesús camino al Gólgota. Estaba Jesús camino al lugar de la muerte. Y al mismo tiempo, dice el Evangelio, salía Jesús cargando su cruz a aquel lugar de la calavera que en hebreo se dice Gólgota. Y ante esta afirmación no podemos dejar de hacer otra afirmación. Jesús mismo camina por su propia iniciativa hacia la muerte, punto, por nosotros. Sí, gloria a Dios. Porque Jesús mismo sabe que cada paso que da lo acerca, no necesariamente al sufrimiento, claro que sufre, pero lo acerca a nuestra redención, lo acerca a nuestra liberación. Creo que eso cambia la narrativa del Evangelio. Creo que eso cambia lo que Juan está diciendo. Jesús fue crucificado, sí, Jesús fue tomado, sí, pero por nosotros. Y cuando se vuelve tan íntimo, cuando se vuelve tan cercano, cuando se vuelve tan personal, podemos decir: ahí está Jesús. Ajá. Justamente, mis hermanos. Sí, alguien dijo en algún momento: desde la juventud de Jesús e incluso desde su nacimiento, la cruz proyectaba su sombra. Otra vez, desde la juventud de Jesús, incluso desde su nacimiento, la cruz proyectaba su sombra. Así que declaraciones como: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Se escucha muy poético y nos gusta decirlo cuando estamos predicando, pero no podría haber ejercido mayor peso en la boca de algún otro, sino solo en la de Cristo Jesús. Camino a este lugar, de quien primera mano cargó su cruz sin voltear atrás, aún sabiendo que el lugar donde se dirigía era justamente la muerte. Jesús, a través de su crucifixión, nos presenta el clímax divino de su quehacer. ¿Qué estoy haciendo aquí? Morir por ustedes. ¿Para qué vine? Para obedecer al Padre y entregarme. Ajá. ¿Por qué? Porque no solo lleva sobre sí un madero vertical. Jesús no lleva solo un madero vertical sobre sus hombros, sino que lleva a cada paso que da, está experimentando sobre sus propios hombros de manera brutal la maldad de cada uno de nosotros. A cada paso que da, experimenta la maldad y el pecado de cada uno de nosotros. Pero ha llegado el fin. Consumado es, al final dice nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje, mis hermanos, estos dos versos, creo que también nos ofrecen el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Aquel momento en el que Abraham coloca la leña sobre los hombros de su hijo cuando va a sacrificarlo, y Abraham piensa que sí, pues que va a matar a su hijo. Pero él no es el cordero, sino que ahora en Jesús vemos a uno que también carga sobre sus hombros el madero, y él sí es el cordero que plenamente puede ser sacrificado, que plenamente puede cumplir los estándares divinos de Dios. En esta ocasión no se escuchó una voz que dijo: detente. No.
Él fue sacrificado. Él fue el que cargó esta cruz sobre sus hombros, plenamente consciente de su destino. Eso, Jesús siendo hombre, plenamente consciente de lo que va a hacer, plenamente consciente del lugar a donde va. Sí, y creo que es el motivo que nos reúne, ¿no? Decir, ese hombre fue crucificado, fue muerto, fue resucitado y está sentado a la diestra del Señor y va a volver por nosotros y nos encontraremos con Él entre las nubes, ¿no? Y ahí está. Por lo tanto, mis hermanos, la crucifixión de Cristo también modela la vida cotidiana de los creyentes. Todos nosotros, al ser creyentes verdaderos, cargamos la cruz representativa de toda vida piadosa que está dispuesta a vivir persecución. Y al mismo tiempo, esta cruz nos lleva a dirigirnos todos los días al lugar de la calavera, el espacio de la muerte, donde nos vemos retados a morir a nuestros propios deseos, a nuestra carne y a nuestras intenciones pecaminosas. Pero al ir en pos de Jesús, parece que todo toma sentido. Porque está bien morir a nuestra carne, porque está bien morir a nuestros deseos. Sí, ir en pos de Jesús significa crucificarme todos los días, dando por hecho que solo Él puede librarme de este cuerpo de muerte. Incluso podríamos decir que la vida cristiana es caminar cotidianamente hacia la mortandad. Es más, la vida cristiana es considerada como la más grande mortandad. Todos los días morimos, o deberíamos morir, porque por causa suya los días somos puestos a muerte. Somos como corderos y ovejas que van al matadero. Eso es Jesús. Este hombre que no deja como sus afirmaciones al aire, ¿no? Que se toma en serio eso que está diciendo y que al mismo tiempo dice: así se hace esto. Y nuestra segunda, el segundo momento lo encuentro del verso 23 al 24, que dice así: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costuras, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y este segundo momento que encuentro en la narrativa de Juan es la cruz. En su clímax de crucifixión nos muestran a un Jesús que desea retornarnos al Edén. Otra vez, la cruz en su clímax de crucifixión nos muestran a un Jesús que desea retornarnos al Edén. Y estos pasajes dejan ver a un Cristo crucificado, mostrando el amor más grande que se pudo haber manifestado. Ante este crucificado hay 4 soldados que juegan para ver quién será el que se quedará con su túnica. La realidad de esta escena nos obliga a mirar hacia atrás. Todos hemos perdido nuestra originalidad, nuestro ser de humanidad auténtica. La relación edénica vivida en el principio se ha quebrantado. Estos soldados, sin duda alguna, nos representan, mostrando total indiferencia ante el sufrimiento del crucificado. ¿Por qué? Porque la crucifixión de Jesús se convierte para ellos en una oportunidad más para poseer trofeos, para poseer premios materiales, sus ropas, su túnica, de uno más que muere en manos del pueblo romano. Eso se vuelve Jesús. Además, mis hermanos, el pasaje nos obliga a ver 2 cosas importantes. La primera, sin duda alguna, es la repartición de sus ropas, o más propiamente sus ropas exteriores. Y la segunda, cuando echan suerte sobre su túnica, sus ropas interiores, no como las conocemos hoy, pero sí las más íntimas de Jesús. Estaban elaboradas de una sola pieza, como lo dice el pasaje, pero denota su carácter especial dentro de las vestiduras de Jesús. Mis hermanos, síganme lo que voy a decir, porque creo que el pasaje nos conduce a observar el elemento histórico que contiene. Es decir, Jesús ciertamente ha sido crucificado. Jesús ciertamente ha sido crucificado.
soldados. ¿Tienen agua? Cuatro soldados. Perdón. Últimamente he estado muy mal de la garganta. Y sí, están estos cuatro soldados tomando las ropas de Jesús. Están a cargo de él, toman sus ropas exteriores, toman sus ropas interiores. Y a esto se le añade el cumplimiento de la profecía en el Salmo 22:18, la cual contiene tintes de humillación. Jesús siendo humillado. ¿Por qué? Porque el pasaje gira en torno al Cristo crucificado siendo despojado de sus vestiduras. Cristo está siendo despojado de sus vestiduras. Y este despojo debe remitirnos sin duda alguna al principio. Porque pero antes, pongamos de manifiesto las interpretaciones que giran en torno a este pasaje. Se afirma nada más que este pasaje del despojo de las vestiduras de Cristo y que la vestidura sea solo una, su ropa interior sea solo una, representa nada más la humillación de Cristo y al mismo tiempo simboliza la unidad de la iglesia en la crucifixión. Sin embargo, me parece que este pasaje muestra a través de lo que Juan nos dice de la crucifixión y el despojo algo más que esto. El Cordero, Cristo crucificado, despojado de sus vestiduras exteriores e interiores, permite considerar que es probable que haya sido crucificado desnudo. Muchos teólogos afirman que pudo haber sido crucificado desnudo. ¿Por qué? Porque la crucifixión romana siempre implicaba o frecuentemente implicaba que la víctima fuera crucificada desnuda. Eso es importante. Por eso es que esto nos remite a pensar que Jesús, al ser crucificado desnudo, desea retornarnos al Edén. A la luz de la tradición bíblica, no es descabellado pensar que Jesús murió desnudo. Muy por el contrario, tendría sentido si lo relacionamos con el primero y el segundo Adán, sin duda alguna. ¿Por qué? Pensemos en esto. El primer Adán, originalmente desnudo, gozaba de pureza, de autenticidad, comunión, ausencia de vergüenza, mientras que el segundo Adán es crucificado en un estado de máxima humillación. La crucifixión de Cristo, entonces, mis hermanos, nos muestra que Jesús es plena consciente de que a través de este acto nos retorna a nuestra tan anhelada originalidad, a nuestra tan anhelada pureza, a nuestra anhelada autenticidad y comunión con Dios. Así es. Jesús anula la vergüenza de haber sido descubiertos en nuestro querer igualarnos a Dios. El primer Adán carga con la vergüenza de estar desnudo cuando cae, pero Jesús en su desnudez es capaz de cargar con nuestra vergüenza. El primer Adán nos coloca en el mayor grado de transgresión, mientras que el segundo Adán toma nuestra humanidad caída, la expone y no se avergüenza de tomarla, no se avergüenza de exponerla, no se avergüenza de hacerlo, tanto que la carga entre sus hombros. Jesús es el actor de la cruz. Jesús nos vuelve al Edén. De hecho, Jesús podría constituirse como nuestro nuevo Edén, este lugar habitable donde podemos estar seguros y constituirnos una nueva criatura. Sí, Jesús desea retornarnos a este lugar donde gozábamos de originalidad, de pureza, de no vergüenza, de comunión con Dios, a través de ser despojado de sus vestiduras. Y como tercer encabezado, lo encuentro en el verso 28 y 30 del capítulo 19. Y es: la cruz en su clímax de crucifixión le da veracidad a la escritura. La cruz en su clímax de crucifixión le da veracidad a la escritura. El verso 28 al 30 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre.
Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado del vinagre, dijo: consumado es. Ujú. Hermanos, Jesús es plenamente consciente de que todo ha llegado a su fin, pero no porque sea lo último, sino porque todo ha perseguido el propósito. El momento culminante ha sido alcanzado. El propósito por el cual se hizo carne se encuentra ahora satisfecho. El texto nos permite ver que nada ha ocurrido de manera accidental. Jesús no llega a la cruz siendo la víctima. Jesús no llega a la cruz siendo la víctima, sino llega a la cruz siguiendo el plan divino de Dios. Esto no es accidental. Esto no es un a ver si nos sale. Jesús asume y se conduce cada instante a su pasión, a su dolor, a su humillación. En este sentido, mis hermanos, la agonía de Cristo se convierte en el eje central de la consumación del acto redentor de la cruz en Cristo Jesús. Y el cumplimiento de las Escrituras en Jesús abre una pregunta fundamental: ¿por qué es necesario que Jesús tenga sed? Para que se cumplieran las Escrituras y se pudiera decir: consumado es. En primer lugar, mis hermanos, es importante reconocer que el evangelista Juan articula dos dimensiones inseparables. Por un lado, el hecho histórico de que Jesús en realidad tiene sed, y por otro, el cumplimiento escritural, particularmente en relación al Salmo 69:21, que no se trata de un símbolo vacío, sino de una experiencia real, donde Jesús está experimentando la necesidad física, la necesidad profunda y la necesidad agónica desde su interior. Entonces Juan, al intentar citar este salmo, establece un puente entre la experiencia de David, que sufre persecución, que sufre angustia, que sufre abandono, y la experiencia de Jesús en la cruz. Es como si Juan viera en las palabras de David la oración del mismo Cristo crucificado. En este sentido, el Salmo ilumina la escena de la cruz con una intensidad tan grande, porque Jesús aparece sumergido en la angustia, como lo narra el Salmo, como si fuera arrebatado por corrientes de agua que lo sobrepasan. Jesús, a través del Salmo, orando, está experimentando el cansancio externo producido por el clamor y el sufrimiento. La imagen que nos presenta el Salmo, y cuando dice: Dios, tengo la garganta seca, tengo la garganta reseca, estoy cansado, Señor, muestra un Jesús desgarrado, muestra un Jesús debilitado, muestra un Jesús partido. Se sugiere, mis hermanos, en el Salmo además una experiencia de abandono de parte de Dios hacia Jesús, que casi roza con aquel sentir de ignominia donde dice: Dios está lejos de mí. La experiencia de este David, expresada ahora en Jesús, toma sentido. Así, mis hermanos, la sed de Jesús no solo confirma su plena humanidad, sino que manifiesta la profundidad de su agonía. Juan, no cita el Salmo únicamente para evidenciar debilidad, sino para mostrar que esa debilidad forma parte del cumplimiento del plan divino de Dios. La sed es entonces al mismo tiempo señal de sufrimiento y evidencia de que la Escritura efectivamente se está cumpliendo. Y en este punto la escena alcanza su máxima tensión. Jesús, tras recibir el vinagre, declara: consumado es. Y esta expresión pretende entenderse al menos en tres sentidos: como si una deuda fuera saldada, como si una condena fuera cancelada, y como si un conflicto hubiera concluido. Sin embargo, más allá de estas dimensiones, la declaración posee un profundo carácter pactual, ¿sí? Así que es pertinente recordar la narración de Génesis 15, donde en este pasaje Dios establece un pacto con Abraham bajo una fórmula ritual característica del antiguo cercano oriente, donde los animales son partidos y las partes del pacto deberían pasar entre ellos, simbolizando que quien quebrantara el pacto sufriría la misma suerte. No obstante, mis hermanos, el relato bíblico ocurre algo extraordinario.
es solo Dios representado como un horno humeante y una antorcha de fuego, quien pasa entre los animales que Abraham ha partido, mientras Abraham permanece dormido. Sin duda, esto indica que el cumplimiento del pacto depende única y exclusivamente de Dios. Entonces, a la luz de este trasfondo, la declaración de Jesús al decir consumado es, puede entenderse como la afirmación definitiva de que el pacto ha sido cumplido. En la cruz, el cuerpo de Cristo aparece como el sacrificio partido y entregado, pero no consumido, en el sentido de que Dios lo ha rechazado. Al contrario, podemos decir, Cristo crucificado, sí, el sacrificio fue acepto por el Padre. Ajá. Dios ha aceptado el sacrificio. Sí, porque Cristo es el único, la sangre de Cristo es, y Cristo es el único que puede cumplir con los estándares establecidos por Dios. De este modo, mis hermanos, la cruz no solo representa sufrimiento, sino cumplimiento. El pacto ha llegado a su plenitud. La promesa ha sido verificada. La escritura ha alcanzado su realización. En Jesús, el nuevo pacto queda satisfecho, queda consumado. No como un acuerdo condicionado por la fidelidad humana, sino como la obra perfecta de Dios que cumple lo que promete. Así es. Cuando nosotros nos acercamos y leemos consumado es, entendemos que Jesús, sí, que en Jesús Dios ha aceptado el sacrificio por cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias. En ocasiones es inconcebible, Señor, para la mente humana esto que tú haces, esto que tú hiciste por nosotros en la cruz. Pero te damos gracias, Señor, porque creemos que nos has salvado, creemos que nos has redimido, creemos que nos has alcanzado, creemos que todo esto, Señor, ha llegado a su fin último, a su propósito verdadero en Cristo Jesús. Creemos que todo esto, Señor, tiene plenamente todo el sentido para nuestro andar diario, tiene todo el sentido para nuestro andar diario, Señor, lo tiene, Señor, porque en ti, en Jesús, tú has confirmado el pacto, has aceptado, Señor, el sacrificio. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por ello. Padre, bendice a nuestros hermanos, bendice a cada uno de los que nos encontramos aquí. Ve con nosotros, Señor, y que este viernes, Padre, podamos preguntarnos, ¿qué significa para mí la cruz? ¿Qué significa para mí Cristo y este crucificado? En el nombre de tu Hijo oramos, Señor, y te bendecimos.